En esta nueva temporada de Puntadas de Colores vamos a platicar con varias personas que han logrado transformar su vida, que siguen transformando su vida, utilizando un proceso que se llama Psyche, y la intención de este podcast es que conozcas más sobre esto, que conozcas y que sepas que es posible transformar tu vida si cambias tus programas subconscientes. Espero lo disfrutes. Bienvenida, Vita. Muchas gracias, Rita. Hola. Qué gusto platicar contigo y tenerte aquí en este podcast. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación y me encanta estar en este espacio contigo. Igualmente. Pues me preguntabas cuál es el objetivo de esto. Yo te dije, pues solo compartirte con el mundo, porque mucha gente está buscando lo que tú ya lograste. Y esa es la intención, ¿sí? ¿Dónde estabas antes y dónde estás ahora? Pero antes de pasar a eso, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Bueno, cómo vives? Un poquito de ti, lo que quieras que los demás sepan de Vita. Bueno, yo vivo en Colombia, en una ciudad llamada Florida Blanca, que es en Santander. Es una tierra de clima cálido. Me encanta el clima caliente. Yo viví muchísimo tiempo en clima frío y definitivamente el clima caliente lo amo. Soy mamá de dos hijos, una chica de 25 años y mi hijo menor que ya cumplió 15. Se llevan 10 años de diferencia, entonces ¿Mm? fui mamá, que eso es algo que en mi caso yo admiro mucho a las mamás que tienen los hijos seguidos, no sé cómo le hacen, yo no sabría. Yo tomé pausa y esperé, para mí fue fantástico ese espacio. Em, Tengo una vida muy agradable, me gusta muchísimo el lugar donde vivo porque es muy arborizado y mi vida en este momento es una vida que yo puedo decir que se caracteriza por la paz. Me siento muy en paz, me siento muy tranquila, me siento a gusto con cómo van sucediendo el día a día en mi propia vida, con retos, con planes, Ujú. pero desde un lugar de paz. Normalmente, ¿qué hago? Me dedico a trabajar en desarrollo personal. En este momento estoy focalizada con Psyche, en sesiones individuales de Psyche. También he hecho talleres corporativos, outdoors, me formé como coach y bueno, tengo un recorrido en esto de desarrollo personal. Sin embargo, en este momento de mi vida, Ujú. lo que hago sí o sí es Psyche porque siento que después de todo ese recorrido es la única metodología que en realidad veo, he podido ver que da resultados y que sobre todo que es sostenible y que es muy fácil. Entonces a eso me dedico, principalmente online y eso hago. Y eso soy yo. Voy a cumplir 50 años este año. Es bien chiquita. Oye, ¿y cómo llegaste a todo este mundo del desarrollo personal? ¿Cuál fue, cuál fue el motor que te empujó para ir ahí? Mira, yo llegué a un punto en mi vida en que yo siento que lo que las personas esperaban que fuera el éxito, en Ujú, términos generales ya lo tenía. Es decir, así como el listado tal vez que nos dan de chiquitas, de qué ujú, debes hacer para ser una persona exitosa. Entonces, yo tenía un trabajo con un ingreso importante, o sea, me permitía vivir súper cómoda, o sea, no era libre financieramente, no era multimillonaria. ujú. Sin embargo, me permitía vivir muy cómoda, muy bien. Ya tenía mi casa, o sea, mi apartamento propio. O sea, aquí en Colombia hay algo que dicen casa, carro y beca. Entonces, digamos como que ya estaban todas estas cosas. Un trabajo en nombramiento estatal, o sea, un trabajo de por vida, muy buen trabajo.
Tenía dos hijos, estaba casada, mi trabajo era como directiva en la parte académica, entonces ya estaba terminando mi doctorado en educación, sí, entonces como que en todas las áreas, esto que te dicen tal cosa, check, 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 y yo tenía como en ese entonces 34 años. Entonces un día me quedé así como loco porque dije, termino el doctorado. ¿Y qué hago? Me siento en una mecedora a ver pasar el resto de años, porque ¿qué sigue después de esto? O sea, yo viví mi vida reto tras reto en ese listado. Entonces entré en una situación así como de crisis interna, de propósito de vida, y en ese momento una amiga me habló de unos talleres de liderazgo. Yo no sabía ni de coaching, ni de liderazgo, nada, era intuición nata, porque nunca estudié, o sea, mi perfil profesional es ingeniera metalúrgica, o sea, nada que ver ni siquiera con manejo de talento humano, nada. Entonces me dijo, pues yo creo que, pues porque no te das la oportunidad, pruebas y miras. Empecé con estos programas de liderazgo y fue un antes y un después para mí, o sea, me sentí completamente identificada, me gustó y empecé, dije, esto es lo que me gusta, a mí me parecía muy chévere estar en la educación, porque yo sí, toda la vida he creído que la educación es la forma más efectiva de cambiar el mundo. ¿Sí? Siempre he creído eso, entonces por eso desde como directiva a nivel educativo, siempre toda mi trayectoria, casi de 20 años en la educación, fue innovando, implementando nuevas estrategias, haciendo nuevas cosas. Sin embargo, el sistema no me permitía ir más allá. Cuando hago esto de desarrollo personal, estos programas de liderazgo, me fascinó. Entonces me formé como coach, me formé como entrenadora, o sea, yo he sido un poco, o sea, me gusta algo y me sumerjo en eso cuando me gusta y aprendo, entonces aprendí, sobre todo empecé con esto de los entrenamientos de liderazgo, me formé como entrenadora de 2 niveles y como coach Ujú. ontológico y empecé a hacer programas, a trabajar en talleres y además a tener también programas de mentoría, o sea, de seguimiento. Y había algo que a mí me pasaba todo el tiempo que yo veía y es que las personas que hacían los talleres y las personas que estaban en mentoría, cuando tú les estás motivando, cuando le tienes a full el tema de tú puedes, vamos, hazlo, es por tu sueño y le mantienes como la motivación aquí, así en la frente, así como que no puede mirar para otra parte, pues claro, la gente logra unos resultados extraordinarios, pero extraordinarios, que yo me admiraba. Pero cuando esa motivación disminuye o el contexto cambia, la mayoría de gente se va al piso. Entonces yo decía, esto es mucho esfuerzo, esto es mucha lucha, o sea, tiene que haber algo que yo no sé qué es, pero que yo veo que nos hace falta porque vuelven las personas a sus comportamientos anteriores. Por más de que hayan hecho cantidad de cosas, por más de que hayan alcanzado unos resultados fantásticos, después de un tiempo regresan a sus antiguos hábitos o a sus antiguos patrones. Entonces yo decía, tiene que haber algo. En ese momento fue cuando escuchamos de Psyche. Mm. Entonces nos dijeron, Psyche, yo decía, hay algo como un piloto automático, hay algo que nos lleva a volver a tomar el cauce del viejo río, decía yo. Entonces cuando escucho que Psyche reprograma la mente para poder cambiar ese piloto automático, dije, eso es. Eso es lo que yo estaba buscando porque eso es lo que hace falta, o sea, esa es la llave, es la pieza que falta, porque toda esta gente que acciona, que le mete la ficha, que se esfuerza, que hace por montones, pues yo soy de ese estilo también, y dele, y esfuerza, y esfuerza, y esfuerza. Claro que se logran los resultados, pero el precio es altísimo, en salud, en estrés, en Mm. relaciones personales, los precios son muy altos. Entonces cuando escuché eso dije, esto es. Y ahí en el 2013, entonces empecé mi primer taller básico, hice mi primer taller básico, me formé como facilitadora de taller básico
y ese mismo año hice todos los niveles. O sea, todo se dio de una manera maravillosa para mí. Estuvieron todos los niveles aquí en Colombia. Entonces, entré, pues porque quería dedicarme a esto. Para ese entonces todavía estaba en mi trabajo formal. O sea, yo no estaba haciendo la transición y ya definitivamente llegó el momento en que dije, no, yo no logro, o sea, estaba trabajando 16 18 horas diarias del domingo a domingo, además. Y dije, no puedo seguir en esto y gracias a Psyche que pude empezar por mí, a reprogramar para mí mis creencias, pude salir, o sea, renunciar a ese trabajo y dedicarme completamente a esto de apoyar a las personas en sus procesos. Esa es mi historia. Ah, no, no la sabía, no la sabía. Y ahora entiendo el por qué este tema que querías traer a la mesa de la autoexigencia. Porque entonces toda tu carrera profesional anterior a Psyche fue así, con mucho esfuerzo, dándole con todo y sí logrando, pero a través de este esfuerzo y pagando ese precio tan alto, como dices. Sí, yo tuve problemas de salud. O sea, mira, yo hoy en día digo de por Dios, ¿cómo es que podemos hacer eso? Para mí era muy normal que si estaba enferma iba, y bueno, aquí no existe aquí todavía somos muy informales y en el tema de la salud, o sea, nos automedicamos. Mm. Entonces yo me iba para un sitio y me ponían 2 inyecciones para mantenerme activa, ¿sí? Para poder seguir trabajando. O sea, no había tiempo de enfermarse, eso era imposible de pensar, ¿sí? Yo vi mucho tiempo, digo, crecer a mis hijos en horizontal, porque cuando salía de la casa estaban dormidos y cuando llegaba ya estaban dormidos. ¿Sí? O sea, por eso te digo, los precios altísimos, claro, el ingreso económico importante, el reconocimiento, gané premios nacionales, tuve publicaciones internacionales, o sea, el reconocimiento estaba, pero finalmente, pues ahí no está la felicidad. Porque es un tema de cumplir y cumplir y cumplir, pero cumplirle ¿a quién? Sí, o sea, todo ese esfuerzo y vivir de esa manera en realidad, ¿a quién estaba complaciendo yo? O sea, esos sueños de quién eran, que es lo que empiezo a preguntarme gracias a empezar a transformar mis creencias con Psyche y darme cuenta como que, venga, espérate, ¿en qué momento yo, Vita Paola, elegí que hacer un doctorado era lo que quería? No, o sea, ingeniero, especialista, magíster, doctora, así como entre un tubo, o sea, es lo que hay que hacer, punto, ¿sí? O sea, ni siquiera pausa para preguntar, esto realmente me llena, esto realmente es lo que me va a hacer feliz. No había tiempo para eso, había que trabajar y trabajar. Y en consecuencia también los trabajos que tenía eran trabajos supremamente retadores, ¿sí? Como directiva, aquí lo llamamos chicharrones, cuando son problemas así gigantes, y entonces Ok. era fantástico porque coordinaba y hacía, y eso salíamos, o sea, las organizaciones en las que yo iba trabajando con los equipos lográbamos unas metas, wow, pero vuelvo y digo, el precio altísimo y además ni siquiera teniendo claro si era lo que yo quería. Se estaba viviendo en automático. ¿Mm? Hay un sacerdote que a mí me encantaba, ya murió. Él decía, es que vivimos como las gallinas. Nos despertamos con el sol, comemos todo el día, algunos se reproducen y luego se acuestan a dormir. Y no, Y al otro día lo mismo. y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y no nos cuestionamos, estamos siendo felices, realmente esto me llena, no nos damos la oportunidad de ver distinto. Cuando yo entro a este programa de liderazgo, que fue durísimo, porque pues evidentemente, para lograr esos resultados, pues yo era súper rígida, súper controladora, ¿sí? O sea, Ujú. tenía un apodo.
Me decían la dama de hierro, Ok. imagínate. Entonces, era así, pin, 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 en hora, en tiempo, mejor dicho. Entonces, cuando entro a este programa de liderazgo, que lo que hace básicamente es desestructurarte, no, para mí fue, o sea, fue un programa, yo creo, yo decía, esto me costó más que todos los títulos formales juntos, porque fue empezarme a mirar y empezarme a dar cuenta realmente de esa cantidad de dolor, de tristeza, de anhelos que yo tenía y que había silenciado porque había que trabajar, porque había que producir, porque había que complacer una idea en mi mente que no supe en qué momento se creó. Totalmente distraída en el trabajo para no atender acá adentro. Totalmente. Digo, y te lo digo así porque así también, también me pasó a mí. Oye, Vita, y entonces, o sea, a mí lo que me parece curioso, mucha gente de que llega a Psyche llega porque quiere resolver algo de manera personal, pero a ti te llevó más el cómo llevo esto a la gente para que tenga más resultados. Sí, sí, en realidad, Ya, porque ya te habías dado, perdón, ya te habías dado cuenta que tú también necesitabas algo así. no, Ok. yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque aun cuando fuera desarrollo personal, toda esta autoexigencia, Ujú. pues si fuera en desarrollo personal, la pasé igualita al desarrollo personal. Entonces, tengo que tener tantos grupos, tengo que tener tantas personas, hay que hacer tantos talleres, los talleres, la logística, o sea, ya no era, no estaba como, estaba haciendo la transición, pero empecé a disminuir este cargo de directiva, o sea, mis responsabilidades y demás como directiva, pero todas se las puse ahora a desarrollo personal. Mm. Entonces, no, yo no, cuando yo llego a Psyche, no, cuando yo, porque ya en el taller básico, sí, en el primer día eso fue churur, fue desnudo total y ya, sí, pero la intención inicial fue esa. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a las personas? Porque veo que les cuesta mucho, a ellos, ¿no? O sea, a Sí, ellos. tú estabas bien. Sí, yo estaba bien, yo era la coach, yo estaba bien. Entonces, ¿cómo Sí. ayudo? ¿Cómo ayudo a que sea sostenible el cambio? Sin haberme dado cuenta yo que pues obviamente tampoco había cambiado mucho, pero sí fue desde ahí. Desde el básico. Mm. Y en el básico ya eh, empieza este trabajo profundo de ven los patrones, o sea, tú te comportas, o sea, yo ya tenía claro todo lo de las interpretaciones, sí, y lo enseñaba, y lo que te digo, la gente que acudió a mis talleres, que trabajó conmigo en mentoring, full, o sea, súper bien. ¿Mm? Sin embargo, cuando en el primer día del taller básico, que lo hice con Marta Vargas, Marta dice, bueno, ¿quién quiere probar? Y yo, yo levanté la mano, yo quiero probar, yo nunca había experimentado un balance, no sabía qué era eso. No, eso fue para mí una locura porque recuerdo mucho que fue un cambio de percepción de estrés a paz, con una situación que ya estaba resuelta. Ujú. Solamente íbamos a probar. Yo me acuerdo, ese grupo fue muy chistoso porque nosotros vamos a colaborarle a la coach, vamos a ayudarle, vamos a hacer la cosa suave, no nos vamos a poner pesados. Entonces, no, pues miremos algo que yo ya haya trabajado, yo me acuerdo mucho, pues pues va a ser más así como ayudar, como apoyar, que esto funcione bien, que sea bonito. Ah, eso fue llorada, eso fue hacer un pocotón de cosas que yo decía, pero Dios mío, o sea, se me vinieron a la mente recuerdos, sentí emociones, y yo decía, menos mal que no tenía trabajado, Dios mío, ¿sí? Y nada, estaba ahí, estaba presente, ya no era consciente, lo había ocultado, me había distraído, como dice, se lo había dejado por allá, como cuando echamos la basura y la dejamos debajo del tapete, ya estaba guardado, ¿sí? Y seguía mi vida ignorando, o sea, haciéndome la loca con ese tema.
Y en ese primer proceso eso salió así, pues como la champaña, cuando destapas la champaña, ¡boom! Entonces, eso me fascinó, me gustó mucho lo fácil que fue, lo simple que fue. Es que fue muy sencillo. Y yo pues que vengo en ese momento de trabajar y de acompañar y de asistir y de, sí, meses y meses y meses trabajando con equipos. Y esto es así rapidito, en minutos, yo decía, wow, o sea, me sorprendió y ya, con eso me enamoré. ¿En qué momento ahí fue donde te diste cuenta que había que hacer un trabajo interior? No, todavía no. Ok, Eso ¿en qué? eso me llevó un par de tiempo aún con Psyche porque esa es otra cosa muy interesante y es que mm, yo tenía un mal concepto, o sea, mi concepto del servicio estaba equivocado. Ok. Entonces, para mí la vida es servicio, pero yo tenía un concepto equivocado porque para mí servir era entregarme al otro así me tuviera que morir en el proceso, ¿sí? Para ayudar al otro, ¿sí? Porque eso era ser buena persona, eso es lo que corresponde hacer. Entonces yo ahí todavía no estaba muy consciente de mi proceso. O sea, digamos que sí, sí he venido, porque obvio, cuando te formas como coach, revisas procesos, o sea, todo eso me había llevado a revisarme, pero no en la profundidad, ¿sí? O sea, todo es de mente consciente, todo es lógico, todo es analítico, entonces, claro, yo, no sé, estudié o simple, yo trabajo mucho porque soy autoexigente, entonces voy a dejar de ser autoexigente, voy a relajar, y cuando me doy cuenta estoy otra vez en 16 horas. ¿Cómo pasó? No supe, ¿ves? O sea, entonces, claro, conscientemente sí trabajaba conmigo, no es porque conscientemente lo explicaba, lo argumentaba, decía, sí, estoy haciendo esto, por supuesto, eso ya lo trabajé por tal cosa, pero no lo pasaba por este filtro del subconsciente con Psyche. Entonces me enfoqué mucho en apoyar a las personas, empecé a ofrecer sesiones de una vez, como tenía mentorías, entonces a las personas que estábamos con mentoría de una vez empezamos a hacer el Psyche. Por supuesto, eso fue la panacea, o sea, yo decía, wow, esto funciona muy bien, la gente le va súper, em, me fue muy bien y y como en el 2016 tuve varias situaciones muy retadoras en mi vida que yo ya dije, espérame, ¿qué está pasando? O sea, ahí ya, claro, yo venía haciendo mis balances, venía haciendo mis procesos, pero así como en la solución del día a día, ¿cierto? Como en la parte práctica del día a día, de ir solucionando lo que me va pasando, una molestia con alguien, una interpretación de algo, para hacerlo profundo, o sea, mi ser. En el 2016 muere mi papá, bueno, y tuve otros eventos así como que la vida se desordenó en todas las áreas, en el dinero, en la relación de pareja, en la relación con los hijos, o sea, en todas las áreas, en la salud, en todo. Entonces yo dije, pero a ver, ¿qué pasó? Y entonces ahí dije, ok, tuve síndrome de burnout, como en el 2018. No sé qué es. Ese es el síndrome del quemado, y es que cuando hay algo que sucede con esta forma de vida, y es que siempre De estamos burnout. Ok. de burnout. Entonces siempre estamos con la esperanza de lograr las cosas. Ok, ok. Ujú. ¿Sí? Siempre hay esperanza, siempre hay fe, y se esfuerza y se esfuerza y se hace y se hace y no se logra y no importa, lo vamos a lograr y seguimos y se esfuerza, hasta que hay un momento en que ya quedamos fundidos Buenas. Sí. porque ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento pasamos nuestros propios límites. Entonces eso también me pasó, entré en una depresión profunda, es una depresión tenaz. Y yo digo, a mi Psyche me ha salvado la vida varias veces, ¿sí?
porque gracias a que es un proceso tan sencillo, tan fácil de hacer un cambio de percepción de estrés en un momento en que yo sentía que la vida no valía ni cinco, ¿sí? Que yo era, imagínate, con todo lo que te he contado y mi sentimiento interno era que yo era un fracaso. ¿M? O sea, yo me consideraba una fracasada. ¿Por qué? Pues porque siempre estaba mirando todo lo que me faltaba, no todo, no lo que ya había construido, no lo que ya había hecho. Otra de las cosas es que tenía que hacerlo yo. Mm. Entonces, si alguien llegaba a Para que quedara bien ofrecerme, hecho. claro, para que valiera, o sea, para que, por mi valía, porque si alguien me ayudaba, entonces yo no había sido capaz. Sí, es que yo no había sido lo suficientemente buena para poder hacerlo solo. Entonces tenía que hacerlo yo. Ujú. Entonces, nada, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez alguien llegó y me regaló un carro, ¿sí? Y mejor dicho, por poco y no es papá. Yo digo, o sea, qué insulto, eso para eso fue grave. O sea, ¿qué acaso? Yo ya tengo carro, ¿por qué me vas a venir a regalar un carro? Yo puedo comprarme mi propio carro, ¿qué le pasa? Sí, o sea, desde ahí, desde no permitirme ni siquiera recibir ayuda. Entonces, claro, en el 2018 entré en una depresión profunda de qué, o sea, realmente qué es lo que estoy haciendo, para qué estoy aquí, qué vine a hacer a esta vida. Claro, mis hijos preciosos son el motor de mi vida. Sin embargo, ya yo sola como Vita Paola, yo decía, ajá, ¿yo qué? Psyche, ahí empecé única y exclusivamente a enfocarme en mí. Yo le doy gracias a Dios porque en esos años en que hice todo este proceso de coaching y cuando empecé con los mentoring y con todas las sesiones individuales de Psyche, gracias a eso siempre he tenido trabajo, ¿sí? Porque el voz a voz es una cosa impresionante, o sea, es preciosa. Entonces, siempre he tenido trabajo. Y aún en estas situaciones, que es otra cosa que me encanta de Psyche, porque Psyche no depende del facilitador. Entonces, aun cuando yo muchas veces estuviera en estas sensaciones de frustración, de fracaso, de definitivamente esto no tiene sentido, si alguien venía a tener una sesión, pues yo seguía los protocolos y sí o sí esa persona Tenía eh, razón. yo tenía resultados. Y de hecho, ahorita me acabo de acordar que yo decía, "Ay, a ellos porque sí les funciona y a mí no". Hoy en día digo, ¿cómo no? Pues, pasé, hay gente que no sale de un burnout, hay gente que no sale de una depresión. Claro. Claro, funcionó. Pero pues como el resultado queremos que sea tangible, medible, ¿sí? No, no necesariamente. Entonces, eh, me enfoqué 100% a trabajar en mí. Creo profundamente que lo que vemos en el mundo, sea lo que sea que veamos, corresponde a nuestros patrones internos. ¿Mm? Recuerdo mucho, ya no sé, me parece que fue mucho en algún momento, cuando hice Salud y Bienestar, creo que lo hice, me parece que lo hice en el 2014, 2000. Bueno, no me acuerdo cuando hice Salud y Bienestar por primera vez. Pero recuerdo que en algún momento él dijo algo como, si existe una sola persona en el mundo que tenga eso que tú anhelas o que tú crees, eso no es una excepción, esa es la regla. Y tú estás siendo la excepción. Qué Eso me lindo. quedó a mí aquí grabado. Entonces yo decía, si hay una sola persona en el mundo que haya Ya lo logrado hizo. aquello que yo anhelo, exacto, que ya lo hizo, que ya lo logró, pues yo también puedo, también es para mí. Y así fui trabajando en mí, mirando mi realidad, mirando lo que se me presentaba. Y pues es que como esto es un proceso tan sencillo, mi vida ha cambiado. O sea, hoy en día yo me levanto y digo, wow, o sea, soy feliz. Hace 20 años me preguntaban, ¿es feliz? Y yo decía, a ver, la felicidad se compone de varias variables, donde, ¿sí?
Hoy me dicen, ¿eres feliz? Y yo digo, sí, plenamente además. Pero usted no tiene situaciones difíciles, no siente Sí. tristeza, Ujú. pero eso no implica. Hay un libro que se llama Psicocibernética que dice que la felicidad es un hábito mental. Y eso es algo, porque eso es otra cosa que me parece interesantísimo, o sea, nos ponemos a buscar hacer hábitos, ¿no? Entonces, hábito de tomar agua, hábito de comer proteína, hábito de hacer ejercicio, hábito de leer, hábito de... No tengo ni idea. Ay, ¿por qué no primero miramos y formamos el hábito de ser felices? Entonces, eso me ha permitido Psyche. En este momento, con plena certeza, puedo decir, soy feliz. Me gozo mi vida. No, me encanta, Vita, me encanta todo esto que compartes y que reconozcas el, el cómo estabas o cómo has estado en estos momentos tan oscuros y cómo has logrado salir adelante. Y me gusta que lo compartas porque sí, mucha gente piensa que no es posible, ¿no? Que incluso ya lo van adoptando como parte de su personalidad, ¿no? Yo soy así. Y que lo pueden transformar. Digo, no sé cuánto te haya llevado, pero sé que vives el proceso, sé que cada día estás haciendo lo tuyo y que vas en tu proceso de transformación a tu propia velocidad y que eso también es muy lindo, que cada quien elige cómo avanzar, en qué avanzar, en qué no, ¿no? Y con este respeto y este amor de servicio real, pues es un placer dedicarse a esto, ¿no? Sí, es maravilloso, yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Me llena la vida realmente. ¿Qué sigue para ti? Después de haber alcanzado tantos logros, tantos estudios, tantas cosas, ahora, ¿para dónde vas? Porque me queda claro que eres una mujer que siempre está con metas, con retos, y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto. ¿A dónde vas? Pues mira que dentro de ese proceso, una de las cosas que quité fueron las metas. Y eso fue Ok. muy interesante, porque yo hace poco realmente estaba escribiendo sobre mí y dije, claro, o sea, yo siempre estuve en la educación y mi papá fue un investigador también. Ujú. Entonces yo me di cuenta que mi vida yo soy el conejillo de Indias de mí misma. Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo digo, ok, metas no, ¿qué pasa si uno vive sin metas? Y entonces, durante varios años, logré desmontarme de todo este tema de pongas una meta. Bueno, yo era de las que tenía metas, plazos, fechas, diagrama de Gantt, etcétera, ¿no? A no tener nada. Vamos a ver cómo se vive sin ningún, o sea, nada, hasta que logre soltar y estar en paz. Y ese mismo proceso lo he hecho con muchísimas cosas en mi vida. Y cuando logro soltar las metas y logro soltar todas las expectativas, estando ahí dije, creo que sí es importante tener metas, no en el nivel, ¿cierto? O sea, yo hablo No siempre con la como el exigencia que péndulo. traías antes. Exacto, es como el péndulo. Estoy aquí autoexigente, metas, tú puedes, la milla extra, etcétera, y ¡furrum! Me fui a este otro lado, como un péndulo. Cuando tú tienes un péndulo aquí, lo Sí. sueltas, el péndulo de una vez queda aquí al otro extremo. Cero metas, relax, paz y amor, vivamos el presente. Y luego cuando no, así no funciona, entonces igual que el péndulo, se va moviendo hasta que encuentra el equilibrio. Entonces, he encontrado ese equilibrio el año pasado, o sea, es reciente, a finales del año pasado. Y ¿qué sigue? Definitivamente quiero formarme como instructora de Psyche. Es algo que hace mucho tiempo estaba rondando, pero en este tema de no, 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 espérate, no metas. Por ahora, o sea, estoy experimentando la vida así, como las tortugas de Nemo, lo que vaya pasando. Y ya estoy en el punto de, ok, sí, es el momento de apostarle a eso,
a mi ritmo, como dices, en mi propio proceso, sin urgencias, sin es que tiene que ser no sé qué. Y entonces, no, voy en mi proceso y es lo que tengo por ahora. Esa es una gran meta, porque para ser instructora, pues hay varios requisitos que necesito cumplir. Entonces estoy en cada uno de ellos, pasito de bebé, haciendo pequeñas acciones, pero constantes. Decía Napoleón, vístame despacio que voy de afán. Entonces, igual, hay constante, o sea, pequeñas, constantes, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y estoy avanzando en esa es mi meta en este momento. No hay más. Tampoco hay más. Por ahora está esa que ya me ocupa mucho porque además eso es otra cosa, que la meta también me permite vivir, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi familia, Claro. disfrutar de salir, de sí. Entonces, bien. No, pues muchas felicidades y gracias por compartirme eso y gracias por tu tiempo, por tu compartir. Qué interesante tu historia, no la sabía. Y bueno, pues muchísimas gracias porque creo que el objetivo de esto no solo es que la gente sepa que existe Saikei, que existe un proceso maravilloso y shalala, no, la intención va más allá de que la gente que probablemente esté como tú estuviste, sepa que hay una lucecita de esperanza, ¿no? Y que pueden estar mejor y que sepan que también va a pasar, sea lo que sea que estén pasando, que va a pasar y que regresan, como dijiste, con el péndulo otra vez a este equilibrio y de eso se trata la vida. Tus redes sociales, Vita. Me encuentran como vitapaola.coach en todas las redes sociales. Ok, pues Y gracias, Vita, gracias por invitarme, gracias por este espacio, porque definitivamente, o sea, dentro de una de las cosas importantes que aprendí en educación es que es muy importante que las personas que enseñamos, sea lo que sea que enseñemos, tenemos la experiencia y la práctica de lo que vamos a enseñar. ¿Mm? Hay muchas personas que también enseñan sin tener la experiencia y la práctica, bueno, es su forma. Sin embargo, poder tener toda esta experiencia de vida y poder decirle a las personas, sí es posible, o sea, yo estuve ahí, sí es posible, y es más fácil de lo que piensas, porque es que eso es otra cosa, es más sencillo de lo que piensas. Eh, pues me parece maravilloso. ¿y sabes qué me encanta de de estos podcasts? Que, bueno, yo aprendo un montón de toda la gente que escucho. Ese es el beneficio muy egoísta y personal. Pero Ah, también me gusta mucho que hacen como este recuento, decir, ay, todo lo que he caminado, todo lo que he logrado, todo lo que he avanzado, que a veces se nos llega a olvidar. sí, normalizamos. A mí, mira que hace como unos 3 años, no, un poquito más, en estos retos de salud, decidí, porque pues, obviamente dentro de todo este proceso de mi vida que llevaba, pues digamos que la parte médica, como que sí, como que no, entonces dije, no me voy a poner juiciosa y voy a hacerme cargo. Y empecé, y porque tenía ya unas condiciones bastante, pues ya al límite, y recuerdo que los médicos, 4 médicos de 4 especialidades diferentes me decían, pues, ¿cómo hace para vivir de esa manera? ¿Cómo ha podido? O sea, tenía dolores, tenía una cantidad de sintomatologías y yo lo normalicé. Y ahí dije, wow, para nosotros los seres humanos es muy fácil normalizar estar mal. O sea, como que se vuelve parte de la vida, como que es lo común. Claro, tu Y dolor, tus sí, dolores, tus incomodidades, tus achaques. exacto. Y entonces como que es normal. No, no es normal. No es normal. Entonces eso también me ha ayudado mucho, o sea, a no normalizar la incomodidad, a no normalizar la tristeza,
a no normalizar el estrés. O sea, hoy en día no estoy estresado ya como si fuera que desayuné esta mañana. No, no. Entonces sí, es súper lindo este proceso. Te agradezco mucho, te mando un abrazo hasta allá, hasta Colombia, y espero verte pronto, ya sea por allá o por acá, pero muchas gracias por compartir. Gracias, Rita, por la invitación. Un abrazo para ti. Besos. Nos vemos pronto. Bye. Bye.